hasta que venga sonará la melodía de clamor de tu iglesia. Jesús regresa, hasta que venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa, oh, y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse, ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Oh, y todo ojo le verá. Declaramos: toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre. Oh, 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 oh. Y hasta que venga sonará la melodía de clamor de tu iglesia. Jesús regresa, Jesús regresa, hasta que venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa, y mientras te esperamos, y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. No, el fuego no se apagará. Ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya, y todo lo verá. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó, resucitó, resucitó.
los niños, los jóvenes, las familias enteras de la tierra vendrán y adorarán en su presencia. Despiértense las naciones, nuestro amado viene, nuestro amado viene. Toda lengua y toda nación, generación a generación, generación a generación. Una vez más, santo y digno decimos. Santo y digno es el Cordero que murió y Resucitó, resucitó, uniendo la victoria. Bendiciones, mis amados hermanos, es un gozo nuevamente estar con ustedes, llegar hasta sus hogares a través de este medio para compartirles la palabra, la enseñanza de esta semana de su presencia en casa. Esperamos que las conferencias, los mensajes, la palabra que han estado recibiendo de parte de otros hermanos, otros líderes, sin duda, no solo espero, creo que está siendo de bendición para sus vidas. Recíbanla en sus corazones, pero sobre todas las cosas, llévelo a la práctica, practíquelo, aunque sea de manera sencilla, poco a poco, pero practique lo que recibe de la palabra de Dios para que veamos resultados gloriosos y hermosos. Muy bien, pues me gustaría compartir con ustedes en esta clase un tema que de por sí es conocido, es de los mensajes centrales en nuestra vida cristiana, pero que de repente solo es un mensaje, solo son buenas conferencias al respecto, pero que a veces no se refleja en una realidad práctica en nuestras vidas. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes acerca de hacer discípulos, la máxima ordenanza de Jesús. Hacer discípulos, la máxima ordenanza de Jesús. Jesús dejó algunas ordenanzas muy específicas. Claro, la palabra de Dios está llena de instrucciones, de conceptos, de preceptos, de mandamientos que el Señor nos dejó, pero sobresalen algunos aspectos o algunas ordenanzas porque tienen mucho que ver con el propósito eterno de nuestro Dios. Y una de esas ordenanzas es el hacer discípulos, ¿verdad? Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Hacer discípulos, la máxima ordenanza de Jesús. Quiero iniciar con 3 pensamientos muy importantes que necesitamos recordar, reconocer y aceptar. Primero de ellos, como iglesia no tenemos un propósito. He de decirle que iglesia, cuando yo hablo de iglesia, no solamente me estoy refiriendo al conjunto de creyentes que formamos la iglesia. Me estoy refiriendo de manera personal. Usted y yo, de manera personal e individual, somos iglesia. Si Cristo está en nosotros, si hemos nacido de nuevo, si hemos experimentado la salvación, entonces Cristo está en nosotros y por lo tanto somos su iglesia. Claro que de manera corporativa, todos los que hemos creído en Jesucristo conformamos también la iglesia, pero
de manera personal, usted y yo somos iglesia. No lo olvide, por favor. Bueno, entonces como iglesia, entendiendo lo que les compartía, no tenemos un propósito, sino fuimos creados y fuimos salvados para su propósito, que es revelar su gloria en la tierra. Dios nos creó, Dios nos salvó y no nos dio un propósito, sino nos integró a su iglesia, su cuerpo, y nos compartió, nos impartió su propósito, el cual es que su gloria sea revelada en esta tierra. A veces escuchamos en algunas conferencias, a veces nos referimos a la gente y le decimos: Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para tu existencia. Pero los que somos creyentes entendemos que nacimos para el propósito de Dios. Dios no tiene un propósito para mi vida, Él tiene su propósito y me creó y me salvó para que yo sea parte de ese propósito glorioso y eterno, que es revelar su gloria en la tierra. Otro aspecto importante: como iglesia tenemos una identidad. Esa identidad es Cristo. Nuestra identidad como iglesia no es Centro Cristiano Restauración, no es Iglesia Bautista, no es Iglesia Presbiteriana, no es Iglesia Metodista. No, nuestra identidad como iglesia es Cristo, porque Cristo es la iglesia. Amén. Y número 3, como iglesia, por supuesto, también tenemos una misión gloriosa. Dios nos ha encargado como iglesia una misión gloriosa. Está bien todo lo que hacemos para Él. Le cantamos, le adoramos, hacemos muchas cosas para Él. Pero eso no debe sustituir la misión principal que Él nos encargó, que es hacer discípulos. Es hacer discípulos. Eso está en la palabra. Por eso leemos en el libro de Mateo capítulo 28, leemos en el libro de Marcos capítulo 16, ya cuando a unos días o a unas horas de que Jesús ascendiera al cielo, llamó a sus discípulos y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos, ¿verdad? Así que nuestra gran tarea, amada iglesia, amado creyente, amada creyente, es hacer discípulos en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, tenemos que afirmar que el propósito de Dios al bendecirnos ha sido, es y será, mientras Él no retorne, multiplicar su gloria en toda la tierra. Es decir, que Él sea experimentado entre los pueblos, que sus virtudes sean anunciadas. Por eso dice Pedro que nos llamó para que anunciésemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También que su nombre sea conocido entre todos los pueblos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de reconocer. Somos, ya por ser hijos de Dios, somos gente bendecida. No somos gente que Dios va a bendecir. Somos gente bendecida. Y el detalle es que necesitamos que a través de los procesos de Dios, ¿verdad?, de nuestra vida, se agilicen y se aclaren, cada día se aclaren más el hecho de que ya somos gente bendecida, para que podamos realmente disfrutar en plenitud toda la bendición que representa ser un hijo de Dios. En otras palabras, como siempre hemos compartido, necesitamos que el Espíritu nos revele que no somos gente que Dios va a bendecir o que Dios quiere bendecir. Somos hijos bendecidos ya en Cristo Jesús, pero necesitamos que eso se nos revele. Y cuando entendemos que somos bendecidos, entonces también vamos a comprender
que nuestra bendición está conectada a un propósito eterno y glorioso que, como dije hace un momento, es multiplicar su gloria en toda la tierra, para que todos le conozcan, para que sus virtudes sean anunciadas, para que Él sea experimentado por todos los pueblos, ¿verdad? Y como dice Primera de Timoteo 2:4, mire qué texto más tremendo. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Qué hermoso que se pueda impregnar esta palabra en nuestras vidas. Si somos iglesia, tenemos que reconocer el deseo de Dios. Nosotros somos la respuesta de Dios a ese deseo. Nosotros somos la respuesta de Dios para el mundo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de Dios. No importa la condición que tengan, no importa el sexo, no importa el estado económico que puedan tener, intelectual que puedan tener. Todos los hombres necesitan venir al conocimiento de Dios. Y la iglesia, o sea, nosotros somos los que podemos solucionar eso y cumplir el deseo de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Cómo podemos cumplir la tarea, este deseo de Dios, este propósito de Dios? ¿Cómo lo deberíamos de hacer? Sería la gran pregunta. Bueno, la gran respuesta de Dios tiene que ver con la mega estrategia divina, la mega estrategia de Jesús, que es sencillamente hacer discípulos. ¿Cómo la tierra puede llenarse de la gloria de Dios? ¿Haciendo eventos cristianos? ¿Teniendo actividades, congresos cristianos? ¿Cómo podemos llenar la tierra de su gloria? ¿Cómo podemos lograr que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios? Bueno, Jesús nos dio la gran, poderosa y gloriosa estrategia. ¿Cuál es? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Esa es la estrategia de Dios. Ahora, Jesús en su ministerio terrenal y especialmente al final de su ministerio nos mostró la intensidad y la pasión que tenía hacia sus discípulos, hacia esos hombres que Él eligió, que Él escogió para que sean sus discípulos. Si nosotros leemos Juan capítulo 17, léalo en su casa. En el libro de Juan y en el capítulo 17 encontramos la oración final de Jesús. ¿Y sabe qué sobresale en esos momentos finales de Jesús? No sobresalen sus éxitos ministeriales. No habla Él acerca de los logros y los alcances que tuvo. Dedica un capítulo, el capítulo 17, para mostrarnos, ahora a nosotros, para mostrarnos la pasión, la intensidad, lo que movía el corazón de Jesús, y era por sus discípulos. Tenía que ver con sus discípulos y la tarea de hacer discípulos. Y en este pasaje nosotros podemos encontrar algunos aspectos que Jesús mostró hacia esos discípulos. En primer lugar, Jesús vivió con sus discípulos. Por eso el discipulado, no, como yo compartía el domingo en la congregación, no es un programa de la iglesia. El discipulado no es una actividad de la iglesia. El discipulado en su esencia es relación con aquel a quien nosotros queremos discipular. Es relación. Jesús mismo nos enseñó. En Marcos capítulo 3 dice que cuando llamó a sus discípulos, lo primero que Él hizo y la primera razón por la que llamó a sus discípulos, o para
la cual llamó a sus discípulos, era para que estuvieran con Él. Eso habla de tener relación, eso habla de tener compañerismo, de entablar una relación personal. Si vamos a ser discípulos, les recuerdo, no puede ser una clase nada más de su presencia en casa. No puede ser solamente una clase, hermanos líderes, hermanos ministerios, pastores. Tenemos que comprender que el hacer discípulos no tiene que ver con un equipo de ministerio al que le enseñamos a servir en alguna área. No tiene que ver con una lección de grupo familiar. Es esencialmente un asunto de relación. Intencionadamente, si vamos a ser discípulos, tenemos que relacionarnos con las personas. Nos tenemos que relacionar con aquellos que queremos que sean discípulos, se vuelvan discípulos de Cristo. Amén. Jesús lo mostró. Vivió con sus discípulos, anduvo con sus discípulos. Amén. Pasó tiempo con ellos, invirtió tiempo con sus discípulos. Muchas veces podemos llegar a casa cansados, agotados tal vez, y con un merecido descanso. Y a lo mejor nuestra esposa nos tenga que decir, oye, vas a descansar, pero necesitamos ir a visitar, necesitamos ir a platicar, necesitamos ir a enseñarle un poquito más a nuestros discípulos. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a negar a un descanso merecido tal vez para levantarnos e ir y atender, enseñar, acompañar, convivir con nuestros discípulos. Amén, hermanos. Jesús también. Para Jesús, sus discípulos fueron su gran responsabilidad. Los cuidaba, los dirigía, los protegía, estaba pendiente de ellos. Y esa es la tarea de nuestro discipulado. Por eso le digo que no se puede limitar solamente a que nuestros discípulos nos organicemos, si somos de la alabanza, a sacar los cantos de esta semana, si somos los diáconos, a sacar el trabajo, si son nuestro equipo de jóvenes solamente para organizar la actividad. No. Discípulos es un asunto de relación, con los que tenemos que pasar tiempo con ellos y, amados, asumir la gran responsabilidad de velar por ellos, ¿verdad? Jesucristo mismo rechazó toda gloria. Él dijo, gloria de hombres no recibo. No me interesan los éxitos ministeriales, la popularidad ministerial. Ni siquiera quiero ir a estar predicando en muchos lugares. Jesús se interesó de sus discípulos. Él quería estar con hombres. Él solo quería unos pocos hombres, discípulos, que pensaran como Él, que amaran como Él, que miraran como Él, que enseñaran como Él, que sirvieran como Él, que vivieran como Él. Y por eso invirtió el tiempo y le dedicó el tiempo a sus discípulos. Hoy como iglesia tenemos muchos recursos para ver a mucha gente, para hacer muchas cosas, pero la verdad es que a veces todo eso puede ser como una especie de cortina de humo que nos impide ver la realidad de que no estamos cumpliendo la gran ordenanza de Cristo, que es hacer discípulos. Porque a veces sí estamos involucrados en muchas actividades, pero en realidad no estamos a veces ocupándonos de manera relacional con aquellos que queremos que sean y se conviertan también en discípulos de Cristo. Amada iglesia, yo te invito con todo mi corazón. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando pensamos en el deseo y en el sentir y en el ejemplo de Jesús hacia sus discípulos, tiene que ser también en nosotros el mismo sentir, el mismo deseo y la misma pasión. A veces
yo mismo en el ministerio tengo que reconocer que de repente puedo estar más ocupado yendo a predicar acá, yendo a predicar allá, yendo a predicar allá, y me pregunto, ¿dónde están mis discípulos? ¿O será que yo deba considerar mis discípulos solamente aquellos a quienes yo les doy un mensaje o les doy una enseñanza, sin tener realmente una relación, sin tener intencionadamente el tiempo para relacionarme con ellos? Dios me ha llevado a reflexionar sobre esto, y creo que en este año 2025, amados, más que tener actividades, creo que le tendremos que dar un énfasis verdadero al discipulado, desde la base de una relación que debemos de tener con aquellos a quienes queremos discipular. La gran ordenanza de Jesús fue y es y seguirá siendo, mientras Él no regrese, a ser discípulos. No es cosa sencilla. Cuando leemos Mateo capítulo, y déjeme leer por favor, aunque no abrí específicamente un pasaje, pero sí mencioné la Biblia, Pero déjeme leer Mateo capítulo 28, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué hermoso saber que tenemos el respaldo del cielo en esta tarea de hacer discípulos. Usted no va solo. Tenemos el poder y la autoridad del cielo, de Jesús, de nuestro Dios, para hacer esta tarea gloriosa. Por tanto, dice, id y haced discípulos. Lo primero es que tenemos que ir. Como decía el domingo, no es un llamado para que vengan a oír de Cristo. No, tenemos que salir. Él está fuera del campamento. Eso quiere decir, salgan, no se queden en un cajón, no se queden en una casa, no se queden en un edificio. Salgan, vayan, id. Esa es la tarea. Dice: y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre. Ya hablamos el domingo. No solamente necesitamos ir, necesitamos bautizar a aquellos que van a creer en Jesucristo. Pero luego viene la tarea también de enseñarles la palabra, enseñarles para que crezcan, para que, ¿verdad?, la vida de Cristo se manifieste en ellos. Y finalmente, también esto incluye capacitarlos y desarrollarlos para que ellos también empiecen a hacer lo mismo que nosotros hacemos con ellos. Amada iglesia, que Dios les bendiga, y esperamos que usted siga siendo un discípulo. No deje de ser un discípulo, es decir, que alguien le esté discipulando, pero a la vez conviértase en un discipulador. Haga discípulos, no discípulos que se parezcan a usted, no. ¿Por qué? Porque nosotros no representamos, yo no represento a mi ministerio, yo represento a Cristo, y cuando voy a ser discípulos que se parecen a Roy, discípulos que se parezcan a Cristo, que piensen como Cristo, que vean como Cristo, que hablen como Cristo, que actúen como Cristo, que amen como Cristo, que sirvan como Cristo. Eso es hacer discípulos. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Es un gozo, una alegría poder compartir con ustedes. Nos vemos la próxima clase. No falte a su presencia en casa. No olvide que 19, 20 y 21 tenemos el Congreso Altar. Usted no puede faltar esos días. Amén. Y no falte a las actividades a las que usted debe ir para ser entrenado, instruido y bendecido todavía más por la palabra de Dios. Amén.